Vi un sueño que se repetía y que no tenía final, una y otra vez repitiendo y corrigiendo los errores, 100, 10,000, 100 millones de veces superándolos hasta que perdí la cuenta sin siquiera saberlo. Agonía, terror, ruina, odio, locura, cansado, retorcido, corrompido, angustiado, decaído. El corazón estaba destrozado en pedazos, pero todavía había un lugar que quería alcanzar, un deseo que quería proteger. Aun si nadie sabía de las interminables tragedias, yo no lo olvidaría. Aun si las personas que quería salvar lloraban, yo seguiría intentando. Y por eso no me arrepiento de haber tomado esa mano. Tal vez, si hay algo de lo que sí me arrepiento, sería de haber dudado en hacerlo. Y de tener un corazón tan débil y frágil que solo no era capaz de endurecer. Hola, ¿qué tal? Aquí Lolimancer con un nuevo video en el que les narraré y resumiré algo de la nueva y mejorada ruta de la codicia de Re:Zero. Si ya están familiarizados con las historias alternativas y creen que ya conocen todo lo que diré por completo, debo informarles que la traducción antigua y más comúnmente vista en YouTube es una que salió hace ya algunos años y que Tappei escribió de manera gratuita en el cumpleaños de Subaru. Sin embargo, recientemente ha decidido convertir estas historias al formato de novelas ligeras, empezando con la de Rem y ahora dándonos también esta nueva variante que está llena de mucho más contenido importante que explica muchas cosas que antes no entendíamos bien, ya que cronológicamente va antes de ver al Subaru roto y sin emociones que vimos en la versión web. ¿Cómo fueron los primeros bucles de Subaru en contrato con Echidna? ¿Qué llevó a todos en esta historia al terrible estado en que se encontraban? ¿Cómo es que Subaru pasó de ser el joven energético y bromista que tanto queremos para convertirse en alguien roto y vacío que ya ni siquiera puede dar una sonrisa sincera? Bueno, averigüemos todo esto juntos, el camino que nos enseña lo cruel y peligrosa que era en verdad la oferta de Echidna. Así que habiendo dicho eso y sin más dilación, iniciemos narrando Casanero, la historia alternativa más deprimente de todo Re:Zero. Rugiendo balanceó sus garras hacia el enemigo que surgía a los alrededores. Sus cuerpos blandos se abrieron de golpe al quedar atrapados en sus garras, mientras el campo de visión de Garfield se teñía con una sangre brillante y carmesí. La sensación de robarle la vida a una criatura viviente jamás sería agradable por más que se acostumbrara a ella, y aunque sentía los instintos de caza dentro de él impulsarlo a la acción, estaba lejos de sentirse perdonado. Sin embargo, se sumergió en el ahora para así olvidar dicho valor de la vida y de las virtudes. De no hacerlo, él sería tragado por el enemigo. No, mejor dicho, por el cruel y numeroso apetito que avanzaba desde toda dirección, balanceando sus garras sin un objetivo en particular, desatando patadas, incluso así golpeaba algo. Delante de sus brazos y de sus espinillas resonaba la torpe sensación de destrozar los huesos de unos seres diminutos. Era repugnante, no obstante, abandonó toda sentimentalidad y se perdió en sí mismo para descubrir sus colmillos hacia ese enemigo. Estaba en un estado agitado, después de todo, había atormentado su cuerpo con dolor durante un largo tiempo. La debilidad era un pecado. Ya una vez había perdido aquello cercano a su corazón debido a ello, y por eso, cuando llegó esta oportunidad, buscó llevar sus límites al extremo para no perder nada más. No dejaría que esos días hayan sido un desperdicio. Él ya no era aquel niño débil y lo iba a demostrar aun si tenía que vomitar sangre, aplastando, cortando, desgarrando a esos pequeños seres. El oscuro bosque y el gran volumen de sangre fluyendo por el suelo solo era fruto de los días que llevaba acumulados. De pronto sintió un dolor agudo. Su pantorrilla derecha estaba siendo devorada por una blanca bola de pelo que despellejaba sin vacilación. Rechinó los dientes del dolor y balanceó su brazo derecho como una espada, cortando al animal en dos. No podía detenerse ahí, ya que a cambio de robar la vida del enemigo, él había perdido movilidad, y en este campo de batalla solo podía significar una cosa: muerte. Solo concentrarse en esa palabra era suficiente para que escalofríos corrieran por todo su cuerpo. ¡No estés bromeando! Alzando la voz como si quisiera empujar de lado los pensamientos que venían a su mente, de manera energética alzó su herida pierna derecha y aplastó el suelo,
creando un inmenso poder que volcó la tierra a sus alrededores. Hordas enteras de bolas de pelaje fueron derribadas por el terreno ascendente, muchas docenas chillando al ser aplastadas hasta perecer. Ni siquiera eso le daría tiempo para celebrar, ya que nuevas bolas de pelo avanzaban sustituyendo a las pasadas. No sentían ninguna clase de miedo, enojo o confusión alguna hacia la muerte de sus camaradas caídos. Se podría decir que incluso estaban más eufóricos que antes. Supongo que para este punto ya deberías haberte dado cuenta de lo loco que es este enemigo, Garfield. ¡Calla esa boca! ¡Cállate una maldita vez! Encendido con la llama de la rebeldía, repelió la creciente vanguardia de bolas de pelo con un bombardeo de puños que nuevamente teñía el bosque. Teñido, teñido otra vez. Sabes que no haces más que comprar tiempo. Se necesita lidiar con ellos desde la fuente. Por última vez, te dije que te calles. No escucharé tus direcciones, malnacido. Al ser sermoneado por un rostro que indicaba sabiduría y experiencia, él aulló que nadie prestaría sus oídos a sus palabras, porque aun si tuviera la razón, jamás tendría fe suficiente para confiar en ese sujeto. Nunca podría hacerlo, y menos viniendo de aquel joven de cabello negro que observaba la batalla desde atrás. Con un suspiro a sus espaldas, la batalla se reanudó. Lo que sentía hacia el joven en la retaguardia era desconfianza y un sentimiento de derrota destrozando su pecho que no deseaba admitir. El resentimiento hacia sí mismo por acabar justo donde el joven anticipó que quedaría solo lo enfurecía. Según sus palabras, la crisis inminente al santuario, una de las 3 grandes mabestias, era algo más allá de lo que sus manos podían manejar. Él había entrado a la subyugación ingenuamente pensando que era una tontería. Sin embargo, los esclavos del apetito incesante lo abrumaron con crueldad a una guerra de desgaste, como si se burlaran de su imprudencia. Sus heridas eran profundas. La protección divina de los espíritus de tierra le daba fuerza, pero no era capaz de curar sus heridas. No tenía tiempo para curarse, ni camaradas que le ayudaran a comprar tiempo para hacerlo. Estaba solo, pero eso no importaba. Se supone que él quería ser lo suficientemente fuerte para hacer las cosas de esta manera. Quería hacer realidad aquella infantil ilusión. Para eso había entrenado sus colmillos, sus garras, su cuerpo. No puedes hacerlo, Garfield. Está más allá de tus capacidades. Los pequeños cuerpos se hacían añicos. No importaba, porque mientras más bolas de pelusa aplastaba, más se multiplicaban. No disminuirían nunca. La desesperación hinchaba su pecho. Se sintió como si se le restregara en la cara que la totalidad de los días que había pasado hasta ahora habían sido inútiles, que su ilusión no sería nada más que eso. Mientras seguía desgarrando aquellas bestias, con los colmillos temblorosos, unas lágrimas cálidas de amargura inundaban su cara como cascadas. Quédate aquí. Hazlo si no quieres sufrir. Tratado por una dura voz, Natsuki Subaru se dio cuenta de su error. Miembros atados, boca amordazada, así fue arrojado al sólido y frío suelo. De esta manera no podía obtener información alguna de su alrededor, aunque ni siquiera había necesidad porque él sabía justo en qué parte del santuario se encontraba. Después de todo, esta no era la primera vez que había sido atado y confinado de esta manera. Retorciendo su cuerpo, se desesperó por sacarse las ataduras, pero parecía que no se aflojaron ni siquiera un átomo. De todos modos, con las cosas reducidas a esto, no quedaban muchos trucos bajo la manga de Subaru. No se trataba de un caso donde escapara exitosamente por su cuenta, ni de tener preparada una estrategia para la llegada de la ayuda. Esta vez no había sentado las bases para que eso ocurriera. Por lo tanto, Subaru no poseía medios para escapar de aquí. A pesar de ello, aún no se había resignado del todo. Con las manos atadas atrás de la espalda, se acomodó para intentar cortar la cuerda al frotarla con el suelo. Tal vez si hubiera tenido el suficiente valor para tallar su propia carne o para romper algunos de sus huesos, habría logrado escapar de las ataduras. Pero como ese no era el caso, se limitó a raspar la cuerda tanto como fuera posible. Así, mientras Subaru danzaba como una oruga encima del piso, la sensación de una mano pequeña detuvo sus movimientos. Era Ryuzu, o más bien uno de los tantos duplicados que tenía. Aun si sus ataduras se aflojaran, luego venía el asunto de ella. No, de ellas. Si él llegara a ser descubierto por ellas, todo ese regocijo sería sofocado. Sería inmediatamente atado de nuevo para nunca escapar. En otras palabras, esta conclusión era una inevitable. Las cosas continuarían así por un par de días más. Sin muchas opciones, ya se encontraba deliberando otro plan para escapar hasta que, a lo lejos, comenzó a escuchar un familiar y disonante chirrido que alteraba de forma agresiva todos sus instintos.
Reconociendo la identidad de esas notas, la ansiedad y el nerviosismo corrieron por todo su ser. Aquello que inició como unos pocos, en solo segundos aumentó sus números acercándose. No había punto en rodar para esconderse. El olfato de aquellas bestias siempre lo encontraría. Después de todo, estaba hecho para converger en un único propósito: comer a su presa y saciar por un solo momento su hambre interminable. Extremidades atadas, ojos vendados, boca amordazada, se arrastraba por el suelo como una oruga, doblando su cuerpo hacia adelante y atrás, estirando sus músculos sin más miedo a desgarrarlos. Intentó huir, huyendo, no importaba que hubiera delante, solo quería irse de ahí. No obstante, jamás podría lograrlo literalmente yendo al paso de un caracol. Atrapado por los saltarines depredadores, las piernas de Subaru fueron devoradas, dejando un dolor abrasador. En solo segundos, sintió que las ataduras de sus piernas que tanto quería deshacer ya no lo confinaban, pero eso no lo alegró ni siquiera un poco. Era inútil, ya todo lo que estaba bajo sus rodillas había desaparecido. Intentó chillar, pero su mordaza ni siquiera le dio ese placer. Finalmente sonó un gemido sordo de agonía, como si vomitara sangre. La razón de que fuera capaz de hacer esto fue porque los colmillos devoradores habían roto una sección de su garganta, dejando un agujero. Esto fue un chillido que duró solo un momento, ya que pronto una pequeña criatura penetró su cuerpo desde la herida de su garganta. 1, 2, por un número infinito de ellos, Natsuki Subaru fue devorado desde dentro hacia afuera. No pudo lograrlo a tiempo, ni esos arrepentimientos pasaron por su mente, únicamente dolor. La sensación de pérdida de su propia desaparición pintó sus pensamientos en un turbio color negro. Morir, él debía morir. Si él iba a morir, entonces deseaba que fuera más rápido. Con sus manos al fin libres intentaría suicidarse, pero sus dedos también fueron devorados. Él murió. Su visión se aclaró y Subaru ahora se encontraba parado bajo un cielo abierto. Una pradera de verde esmeralda se extendía tan lejos como alcanzaba la vista. Una brisa refrescante sacudió las flores. Era todo un espectáculo paralelo a cualquier escándalo o salvajismo que lo hacía alucinar con que esa tranquilidad persistiera para siempre. Entrecerrando los ojos por el resplandor de la escena, Subaru dio la vuelta con un largo suspiro. Delante de él yacía una pequeña colina sobre la que reposaba una sombrilla blanca. Ok, con eso concluyo de narrar todo el material traducido hasta la fecha de este video. En serio, qué joya, esta historia es sorprendente en tantos sentidos que no puedo esperar para más. Por el momento puedo decir que cada vez más se convierte en mi historia alternativa favorita de Re:Zero. ¿Ustedes qué opinaron de todo lo que acabamos de ver? Si les gustó, por favor agradecería mucho que apoyen el video con un like o compartiendo por redes sociales a sus amigos fans de Re:Zero. Y así, si veo que esto recibe mucho apoyo, les prometo que la segunda parte saldrá tan pronto como haya más material traducido, ¿ok? Cuento con ustedes, amigos. Pero hasta entonces, nos vemos en el próximo video. Chao. Y hasta aquí el video de esta semana. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Espero que les haya gustado y si es así, no olviden dejar un like o suscribirse si quieren. En serio, me ayudaría mucho. Y con el mejor comentario de la semana tenemos a que nos dice: Subaru me parece el personaje más humano que he visto en los Isekai hasta el momento. Y aunque ya vi la peli, gracias por la recomendación. Buen video. También pueden dejar un comentario en la parte de abajo para compartirme su opinión o cualquier cosa. En verdad, todo lo leeré con gusto. Yo soy Lolemancer y nos vemos en el próximo video. Chao.